Millonario discapacitado es humillado por su prometida. El gesto de una limpiadora lo cambia todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. El silencio de la mansión en La Moraleja, barrio exclusivo de Madrid, era interrumpido únicamente por el sonido rítmico de las ruedas de una silla deslizándose sobre el mármol frío. Alejandro Cortés, uno de los empresarios más respetados de España, avanzaba lentamente por el pasillo principal, los hombros tensos y la mirada baja. La parálisis de las piernas había llegado tras un accidente brutal 3 años antes, pero el verdadero dolor estaba en la forma en que todos comenzaron a verlo después de eso. Especialmente Isabela Ríos, su prometida. Aquella mañana, ella no se molestó en disimular el desprecio. Pasó junto a él con los tacones golpeando fuerte el suelo, puso los ojos en blanco al verlo atrapado en la silla y comentó en voz alta, como si él fuera invisible, que retrasaría el brunch con los inversores por culpa de la lentitud de Alejandro. Su sonrisa era afilada, ensayada, cruel. Él tragó saliva. No respondió. Nunca respondía. En el piso de arriba, el pequeño Tomás, hijo de Alejandro, dormía de manera inquieta. El niño, de apenas 5 años, llevaba días respirando con dificultad. Profundas ojeras marcaban su rostro infantil. Los médicos iban y venían, exámenes costosos, diagnósticos vagos. Decían que era estrés, adaptación, algo psicológico. Pero el cuerpo del niño parecía discrepar. Fue Lucía Morales, la limpiadora, quien lo notó primero. Mujer sencilla, manos marcadas por los productos de limpieza, pasos silenciosos por costumbre, trabajaba en la mansión desde hacía pocos meses. Invisible para casi todos, excepto para Tomás, que siempre sonreía al verla. Aquella mañana, mientras recogía vasos en la habitación del niño, Lucía percibió un olor extraño proveniente del biberón olvidado sobre la cómoda. Un olor metálico, fuera de lo común. Frunció el ceño. Acercó el rostro y volvió a oler. Algo allí no estaba bien. Su corazón se aceleró, pero la razón intentó silenciar el instinto. No es asunto tuyo, se repitió mentalmente. Aún así, la incomodidad persistió. En el pasillo, Lucía oyó a Isabela quejarse nuevamente de Alejandro, ahora por teléfono, diciendo que un hombre roto no sirve para liderar ni su propia casa. Las palabras cortaron el aire como cuchillas. Lucía apretó el trapo entre los dedos. Había algo mal en aquella casa, y no era solo la enfermedad del niño ni la silla de ruedas del millonario. Mientras Tomás tosía en su habitación y Alejandro permanecía solo en la enorme sala, Lucía tuvo la incómoda sensación de estar frente a un peligro real, oculto a la vista de todos. Y, por primera vez, comprendió que tal vez era la única dispuesta a verlo. En los días siguientes, la rutina de la mansión pasó a girar en torno a la fragilidad de Tomás. El niño se despertaba pálido, rechazaba la comida y sufría mareos repentinos. Hubo una mañana en la que se desmayó sobre la alfombra persa de la sala de juegos, con los dedos helados y el cuerpo demasiado liviano para su edad. Alejandro presenció la escena desde la silla de ruedas, impotente, mientras los médicos eran llamados de urgencia una vez más. El diagnóstico volvió a ser inconcluso. Puede ser ansiedad infantil, dijeron. Cambios emocionales. Isabela fingía preocupación solo delante de los demás. Cuando se quedaba a solas con Alejandro, el tono cambiaba. Se quejaba del costo de los exámenes, decía que el niño estaba débil porque siempre fue consentido, insinuaba que todo no era más que una exageración. En una tarde sofocante, incluso comentó que Tomás había heredado la fragilidad del padre, mirando directamente las piernas inmóviles de él. Alejandro sintió la humillación arder por dentro, pero permaneció en silencio, como lo venía haciendo desde el accidente. Lucía observaba todo en silencio. Mientras limpiaba la habitación del niño, notó que los episodios de malestar siempre ocurrían después de las comidas nocturnas. Había un patrón. El vaso de leche, el biberón, el jugo preparado por la cocinera, siempre después de eso, Tomás empeoraba. Uno de los días, al lavar los utensilios del niño, Lucía notó un residuo blanquecino pegado en el fondo del biberón. No era leche cortada. Era demasiado fino. Demasiado artificial. Su corazón se aceleró. Lavó de nuevo, frotó, pero el polvo parecía reaparecer en su memoria como una mancha invisible. Intentó comentar algo con la cocinera, pero fue interrumpida de forma brusca. Eso es cosa de la prometida. Ella misma lo prepara a veces, dijo la mujer, visiblemente nerviosa. Esa noche, Lucía vio a Isabela subir las escaleras con una bandeja en las manos, mirando hacia atrás antes de entrar en la habitación de Tomás. El gesto fue rápido, casi imperceptible, pero cargado de algo que le heló el estómago a la limpiadora.
Minutos después, oyó el llanto débil del niño. Alejandro pidió ver a su hijo, pero Isabela se lo impidió. Dijo que el niño necesitaba descansar y que la presencia de él solo lo dejaba más inestable. La palabra quedó resonando. Inestable. Alejandro hizo retroceder la silla, derrotado, sintiéndose un extraño dentro de su propia casa. Lucía empezó a prestar atención a detalles que nadie más parecía notar: la forma en que Isabela cerraba con llave la despensa, cómo cambiaba de lugar los frascos de la cocina, cómo sonreía solo cuando Alejandro no estaba mirando. Cada pequeño gesto se sumaba a un miedo creciente. Sabía que era solo la limpiadora. Sabía que podía perder el trabajo, quizá algo peor, si estaba equivocada. Pero también sabía que un niño se estaba consumiendo ante sus ojos, y que ignorar aquello ya no parecía una opción posible. El cambio en el comportamiento de Isabela se volvió imposible de ignorar. Ya no era solo frialdad, había vigilancia. Comenzó a moverse por la mansión como alguien que protege un secreto, con los ojos atentos y los pasos calculados. Siempre que Lucía estaba cerca, Isabela aparecía de la nada, observando en silencio, como si evaluara cada movimiento de la limpiadora. El ambiente se volvió pesado, sofocante, como si el aire hubiera sido contaminado por algo invisible. Tomás empeoraba. El niño empezó a tener episodios de confusión, decía cosas incoherentes y sudaba frío durante la madrugada. En una de esas noches, Lucía fue llamada de urgencia. Encontró al niño temblando, con los labios amoratados. El olor metálico estaba allí de nuevo, más fuerte, impregnado en la habitación. Cuando llegó el médico, Isabela se adelantó, explicándolo todo con una calma ensayada, desviando preguntas y minimizando los síntomas. El médico se fue sin sospechar nada. Lucía, sin embargo, sentía que el peligro crecía. En un impulso, guardó discretamente el biberón usado esa noche en una bolsa de plástico, escondiéndolo en el fondo del carrito de limpieza. Las manos le temblaban. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Si la descubrían, no habría vuelta atrás. Al día siguiente, mientras limpiaba el despacho de Alejandro, Lucía oyó a Isabela hablando por teléfono, con la puerta entreabierta. Su voz era baja, pero firme. Hablaba de plazos, de resolver la situación antes de que empeore, de documentos que debían firmarse pronto. Mencionó la palabra tutela. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Tutela significaba control total. Significaba herencia. Alejandro entró en el despacho poco después, con el rostro cansado y los ojos marcados por noches sin dormir. Isabela cambió el tono al instante, le tocó el hombro con una falsa delicadeza y comentó que solo estaba organizando asuntos de la empresa para ayudarlo. Él asintió, sumiso, como si ya no confiara ni en su propio juicio. La discapacidad física se había convertido en una prisión emocional. Esa tarde, Lucía decidió examinar el biberón escondido. Usó su viejo teléfono móvil para fotografiar el residuo, lo comparó con imágenes en Internet y leyó sobre intoxicaciones lentas, sobre sustancias que no dejan rastros inmediatos. El miedo tomó una forma concreta. Aquello no era descuido. Era método. Cuando regresó a la cocina, se dio cuenta de que alguien había revisado su carrito. La bolsa de plástico ya no estaba. El estómago se le hundió. Isabela estaba de pie junto al fregadero, con los brazos cruzados, observándola con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Estás demasiado curiosa últimamente», comentó, con un tono casi dulce. Aquí, la curiosidad suele salir cara. Lucía sintió la advertencia como una amenaza directa. Por primera vez, tuvo la certeza de que no estaba lidiando solo con una mujer cruel, sino con alguien capaz de llegar hasta el final. El riesgo ahora no era solo para Tomás. También lo era para ella. La confirmación de que Isabela la vigilaba transformó el miedo de Lucía en urgencia. Ya no había espacio para la duda ni para la espera. Esa misma noche, Tomás volvió a sentirse mal, esta vez con una crisis convulsiva que paralizó toda la casa. Los gritos de la niñera resonaron por los pasillos, los médicos fueron llamados de urgencia y Alejandro presenció la desesperación sin poder moverse del lugar, con las manos aferradas a los brazos de la silla de ruedas y el rostro marcado por una culpa silenciosa. Isabela asumió el control de la situación con una frialdad aterradora. Impidió que Alejandro acompañara a su hijo al hospital, alegando que él entorpecería a los médicos. Habló por él, firmó papeles por él, decidió por él. Lucía observaba desde lejos, sintiendo el estómago revuelto. La escena no parecía la de una prometida preocupada, sino la de alguien que se aseguraba de que todo siguiera exactamente según lo planeado. Cuando la ambulancia se fue, Lucía quedó sola en la mansión con Isabela. El silencio pesado solo se rompió por el sonido de un vaso apoyado con fuerza sobre la encimera de la cocina.
Isabela se acercó lentamente, con la mirada dura. Dijo, sin alzar la voz, que sabía de la curiosidad de Lucía, que no le gustaban los empleados que se metían donde no los llamaban. Comentó que personas como ella eran fácilmente reemplazables. El mensaje era claro, había consecuencias. Horas después, el teléfono de la mansión sonó. Desde el hospital informaron que Tomás estaba en estado grave, con sospecha de intoxicación. La palabra cayó como una bomba. Alejandro palideció, sintió que el mundo giraba a su alrededor. Isabela intentó interrumpir la llamada, pero ya era demasiado tarde. Por primera vez, una sombra de duda cruzó la mirada del millonario. Lucía comprendió que aquel era el punto de quiebre. Ya no se trataba solo de intuición. Era una oportunidad concreta para actuar. Aprovechando la confusión, entró discretamente en la habitación de Isabela. Revolvió cajones y carpetas, y encontró documentos relacionados con seguros, cláusulas de herencia y un poder firmado recientemente por Alejandro, en un momento de fragilidad. El nombre de Tomás aparecía como un obstáculo directo para todo aquello. El corazón de Lucía latía con tanta fuerza que parecía delatar su presencia. Fotografió todo rápidamente, con las manos temblorosas, sabiendo que ese material podía ser su única protección. Al salir de la habitación, se encontró con Isabela en el pasillo. Sus miradas se cruzaron. No hubo palabras. Solo un entendimiento silencioso de que ahora estaban en lados opuestos de una guerra invisible. Esa madrugada, Lucía decidió que ya no se limitaría a observar. Aunque fuera solo la limpiadora, aunque no tuviera poder ni dinero, tenía algo que Isabela no tenía, la verdad empezando a salir a la luz. Y si tú estuvieras en su lugar, sin protección, sin apoyo, pero con pruebas en las manos, ¿seguirías adelante? Si es así, suscríbete al canal, porque los próximos giros son aún más impactantes. A partir de aquella noche, Lucía dejó de ser solo una empleada invisible. Comenzó a actuar como alguien en misión, impulsada por un sentido de responsabilidad que nunca había sentido antes. El miedo seguía allí, oprimiéndole el pecho a cada paso por los pasillos de la mansión, pero ahora caminaba junto al valor. Un valor silencioso, construido en la urgencia de salvar a un niño y evitar que un hombre ya tan herido fuera destruido por completo. Con Tomás hospitalizado, la casa quedó extrañamente vacía. Alejandro pasaba horas en el hospital, aplastado por la culpa, mientras Isabela alternaba apariciones calculadas entre la mansión y reuniones externas. Lucía aprovechó esa brecha. Empezó a observar horarios, hábitos, rutinas. Lo anotaba todo mentalmente, cuando Isabela entraba en la cocina, qué armarios abría, qué frascos tocaba. Percibió que algunos productos no se usaban para cocinar, pero siempre aparecían cerca de los utensilios de Tomás. En una madrugada silenciosa, Lucía entró en la despensa cerrada con llave. Usó un viejo pasador para forzar la cerradura, con el corazón martilleándole en los oídos. Allí dentro encontró frascos sin etiqueta, comprimidos solubles y envases médicos ocultos entre caros productos de limpieza. Fotografió todo. Cada clic parecía demasiado alto. Cada segundo allí era un riesgo. En el hospital, Lucía tomó una decisión aún más audaz. Aprovechó el momento en que Isabela no estaba presente y se acercó a Alejandro. Habló con cuidado, eligiendo palabras sencillas y respetuosas. No hizo acusaciones directas. Solo mencionó el olor extraño, los patrones después de las comidas y el residuo en el biberón. Alejandro escuchó en silencio, con el rostro tenso. Por primera vez, alguien le hablaba sin lástima, sin condescendencia. Le hablaba como quien confía. No respondió de inmediato, pero algo cambió. En los días siguientes, empezó a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Pidió segundas opiniones médicas. Cuestionó resultados. Su autoridad, debilitada por la discapacidad y la manipulación constante de Isabela, comenzó lentamente a recomponerse. Lucía sabía que no podía confiar solo en eso. Se puso en contacto, de forma anónima, con una enfermera del hospital, enviándole fotos e información. No pidió nada directamente. Solo sembró la duda. También hizo copias de los documentos encontrados en la habitación de Isabela y los escondió fuera de la mansión, en un lugar improbable. Si algo le sucedía, esas pruebas aún existirían. Isabela empezó a notar los cambios. El control ya no era absoluto. Las miradas se volvieron más frías, las preguntas más afiladas. Una tarde, confrontó a Lucía de manera indirecta, comentando que las personas que se creían heroínas solían acabar mal. Lucía percibió la advertencia, pero no retrocedió. Sabía que aún estaba lejos de vencer. Pero también sabía que ya no estaba sola. La verdad comenzaba a circular, todavía frágil, pero viva. Y,
Por primera vez, Lucía sintió que quizá fuera posible cambiar el destino de aquella familia. Aunque el precio fuera demasiado alto para ella, la verdad comenzó a emerger de forma fragmentada, como piezas de un rompecabezas demasiado cruel para ser ignorado. En el hospital, los exámenes de Tomás finalmente señalaron algo concreto: la presencia de una sustancia tóxica en niveles bajos, pero continuos. No era suficiente para matar de una vez, pero sí lo bastante para debilitar el cuerpo poco a poco, confundir diagnósticos y sembrar dudas. La palabra utilizada por el médico fue precisa y devastadora: envenenamiento gradual. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo la silla de ruedas. Todas las noches en vela, todas las humillaciones, toda la sensación de incapacidad adquirieron un nuevo significado. Pidió absoluto sigilo. Por primera vez, no le contó nada a Isabela. El miedo dio paso a algo más peligroso: la lucidez. Lucía fue llamada discretamente al hospital por una enfermera jefe. En una pequeña sala, lejos de los pasillos principales, le mostraron imágenes ampliadas del residuo encontrado en el biberón recogido días antes. Coincidían exactamente con la sustancia detectada en la sangre de Tomás. El estómago de Lucía se revolvió. Aquello confirmaba todo lo que su instinto había gritado desde el principio. Pero el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar. Uno de los médicos, al revisar el historial de Alejandro, notó algo extraño: registros antiguos de medicamentos similares, prescritos años antes, justo después del accidente que lo dejó en la silla de ruedas. La dosis no justificaba los efectos secundarios que él había presentado en aquel momento, pero ahora, vistos bajo otra luz, los síntomas cobraban sentido. Debilidad extrema, confusión, dependencia. Lucía unió las piezas antes que nadie. Isabela no había aparecido en la vida de Alejandro después del accidente por casualidad. Ya estaba allí desde antes. Se había acercado cuando él aún caminaba, cuando todavía tenía control total sobre la empresa y sobre sí mismo. El accidente, entonces, dejó de parecer una tragedia aleatoria. Investigando discretamente, Alejandro descubrió que Isabela tenía vínculos con una antigua empleada apartada tras el accidente, alguien que se encargaba directamente de su medicación. El nombre aparecía en transferencias bancarias recientes, realizadas desde una cuenta a nombre de terceros. La prometida perfecta comenzaba a revelarse como la arquitecta de algo mucho más grande. El plan ahora era claro: mantener a Alejandro debilitado, emocionalmente dependiente y legalmente vulnerable. Eliminar a Tomás poco a poco, sin levantar sospechas, despejar el camino para una herencia limpia y un control absoluto. Cada gesto de cuidado, cada palabra dulce frente a los demás, formaba parte de una puesta en escena fría y calculada. Lucía sintió el peso del descubrimiento aplastarle el pecho. No se trataba solo de salvar a un niño. Era desmantelar una manipulación que llevaba años construyéndose. Miró a Alejandro y vio en sus ojos una mezcla de dolor y determinación. Por primera vez, no parecía roto. Parecía despierto. Pero ambos lo sabían: Isabela aún no había sido confrontada. Y alguien capaz de todo aquello no se rendiría fácilmente al darse cuenta de que su castillo comenzaba a derrumbarse. Isabela percibió el cambio incluso antes de cualquier acusación formal. El aire a su alrededor parecía distinto, más pesado, como si la mansión, antes cómplice silenciosa, hubiera comenzado a rechazarla. Alejandro ya no aceptaba decisiones impuestas, hacía preguntas, exigía explicaciones. El hospital empezó a bloquear algunos de sus intentos de interferencia directa. Para alguien acostumbrada al control absoluto, aquello sonaba como una alarma ensordecedora. Comenzó a actuar con prisa. Y cuando personas así sienten que están perdiendo el juego, se vuelven aún más peligrosas. Lucía lo sintió en carne propia. En una noche lluviosa, al salir de su turno, notó que la estaban siguiendo. Un coche oscuro redujo la velocidad a su lado durante unos segundos demasiado largos. Al día siguiente, encontró su taquilla revuelta. No faltaba nada. Era solo una advertencia. El miedo regresó con toda su fuerza, pero ahora venía acompañado de algo más sombrío: la certeza de que Isabela sabía que ella era una amenaza. En el hospital, Tomás entró en estado crítico. El pequeño cuerpo no reaccionaba como se esperaba, incluso después de la interrupción de la sustancia tóxica. El corazón se ralentizó peligrosamente durante la madrugada, y los médicos lucharon contra el tiempo. Alejandro presenció el caos sin poder moverse, sintiendo un dolor que ninguna discapacidad física podía explicar. Lloró en silencio, culpándose por cada señal ignorada, por cada humillación aceptada en silencio. Isabela apareció en el hospital con una calma inquietante. Vestía de negro, el rostro demasiado sereno para la gravedad de la situación. Se acercó a Alejandro y,
En voz baja, le dijo que quizá aquello fuera lo mejor, que algunas pérdidas eran necesarias para seguir adelante. Las palabras fueron susurradas como veneno puro. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no quedaba ninguna duda. Lucía, escondida en el pasillo, oyó parte de la conversación. El impacto casi le hizo perder el aliento. Al darse la vuelta para marcharse, se encontró cara a cara con Isabela. La mirada de la prometida ya no fingía nada. Era cruda, hostil, decidida. «Has ido demasiado lejos», dijo, sin alzar la voz. «Y personas como tú suelen desaparecer sin dejar rastro». Esa noche, Lucía no regresó a casa. Recibió un mensaje anónimo ordenándole que se encontrara con Isabela en la mansión, diciendo que Tomás dependía de ello. La desesperación habló más fuerte. Al llegar, encontró la casa a oscuras, demasiado silenciosa. Cada paso resonaba como una sentencia. Mientras tanto, en el hospital, los monitores de Tomás pitaban de forma irregular. El tiempo se estaba agotando para todos. Para el niño, para Lucía y para Isabela, que ahora estaba acorralada y dispuesta a todo con tal de no perder. La mansión parecía un cuerpo sin alma aquella madrugada. Las luces apagadas, el aire frío, el silencio demasiado pesado para ser natural. Lucía avanzó con pasos cautelosos, sintiendo su propio corazón latir en los oídos. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido parecía anunciar lo peor. En el centro del salón principal, Isabela la esperaba, sentada en el sofá de cuero, elegante como siempre, como si estuviera a punto de recibir invitados, no a una mujer que podría destruirla. Isabela no perdió tiempo con fingimientos. Dijo que todo se había salido de control, que Tomás era un obstáculo desafortunado, que Alejandro jamás tendría fuerzas para enfrentarla. Habló de la discapacidad de él con un desprecio abierto, como si fuera una falla moral. Contó, con una frialdad perturbadora, que llevaba años controlando las dosis, primero en él, luego en el hijo. Que la lentitud era la clave, los médicos se equivocan, las familias dudan y el dinero borra rastros. Lucía grababa todo con el teléfono móvil escondido en el bolsillo del uniforme, las manos sudorosas, el cuerpo tenso. Cada palabra pronunciada por Isabela era una confesión desnuda. Cuando la prometida percibió el leve brillo de la pantalla reflejado en el espejo, su rostro se transformó. Avanzó con violencia y empujó a Lucía contra la mesa de cristal. El impacto le cortó el brazo a la limpiadora. La sangre caliente comenzó a correr, pero ella no soltó el teléfono. En ese mismo instante, las luces de la casa se encendieron de golpe. Sirenas resonaron a lo lejos. La puerta principal fue forzada. Entraron policías, seguidos de un investigador y de Alejandro, empujando su propia silla de ruedas con una fuerza que parecía surgir de un lugar nuevo dentro de él. Su mirada se cruzó con la de Isabela, y ya no había sumisión. Solo verdad. En el hospital, casi al mismo tiempo, los médicos lograron estabilizar a Tomás tras un procedimiento de emergencia. La sustancia había sido identificada y el antídoto aplicado. El corazón del niño resistió durante segundos que parecieron eternos. Resistió. De vuelta en la mansión, Isabela intentó negarlo todo, pero las pruebas se acumulaban demasiado rápido. Grabaciones, documentos, transferencias bancarias, informes médicos antiguos, la confesión captada en audio. Cada pieza cerraba el cerco. Cuando fue esposada, gritó que Alejandro no sobreviviría sin ella, que él era débil, roto. Alejandro acercó la silla, quedó a la altura de su rostro y habló con firmeza por primera vez en años. Dijo que la verdadera discapacidad era vivir sin carácter. Isabela apartó la mirada. Estaba acabada. Lucía fue atendida allí mismo, sentada en el suelo de la mansión donde siempre había sido invisible. Un policía le devolvió el teléfono, intacto. El investigador la llamó heroína. Ella solo pensó en Tomás respirando. Eso era suficiente. El amanecer trajo una luz diferente al hospital de Madrid. No era solo el sol atravesando las altas ventanas de la UCI pediátrica, sino la silenciosa sensación de que algo había sido detenido antes de llegar a lo peor. Tomás respiraba con ayuda mínima, el pecho subiendo y bajando de forma más estable. Las máquinas ya no pitaban en pánico. Los médicos hablaban de una recuperación lenta, pero posible. Para Alejandro, esas palabras tuvieron el peso de un milagro. Permaneció al lado de su hijo durante horas, con la mano apoyada en la cama y los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez desde el accidente, sintió que no había fallado como padre. La culpa que lo había aplastado durante años comenzó a ceder espacio a algo más firme, la responsabilidad recuperada. No importaba la silla de ruedas. Importaba que estaba allí, y que por fin había visto quien caminaba realmente a su lado.
Isabela fue formalmente imputada esa misma mañana. Las pruebas eran incontestables, la confesión grabada, los documentos, los informes antiguos, los registros bancarios. Todo apuntaba a un plan largo, frío y meticulosamente ejecutado. La prensa española no tardó en difundir el caso, y su nombre pasó de prometida ejemplar a sinónimo de manipulación y crueldad. Alejandro se aseguró de no encubrir nada. La verdad debía salir a la luz, costara lo que costara a la reputación de la familia. Lucía recibió el alta médica con el brazo vendado y el cuerpo exhausto. Sentía dolor, pero ninguno comparable al alivio que le inundaba el pecho. Cuando intentó salir discretamente del hospital, como siempre había hecho en los lugares por los que pasaba, Alejandro la detuvo. La llamó por su nombre, algo que nadie en aquella casa había hecho antes. Le dio las gracias con palabras sencillas, sin discursos preparados. Dijo que ella había salvado la vida de su hijo. Y, de alguna manera, también la suya. En los días siguientes, Alejandro anuló el poder legal, retomó las decisiones jurídicas y apartó a las personas vinculadas a Isabela. La empresa fue sometida a auditorías. La mansión, antes fría y opresiva, comenzó a cambiar de atmósfera. Se abrieron puertas. Se rompieron silencios. Lucía fue invitada a quedarse, ahora con respeto y protección. Pero más que un empleo, recibió algo que nunca esperó, reconocimiento público. Su testimonio fue clave para la condena. Aún así, evitó los focos. Para ella, la justicia no era venganza, sino simplemente impedir que el mal continuara. Cuando Tomás finalmente abrió los ojos y le sonrió débilmente al verla, Lucía comprendió que todo había valido la pena. El niño estaba vivo. La verdad estaba expuesta. Y nadie allí volvería a ser invisible de la misma manera. Meses después, la mansión de la Moraleja ya no cargaba el mismo peso en sus pasillos. La luz entraba por las ventanas sin encontrar resistencia, y el silencio se había transformado en algo sereno, no opresivo. Alejandro pasaba las mañanas en el jardín con Tomás, ahora más fuerte, riendo mientras empujaba la silla de su padre en pequeños recorridos improvisados. La recuperación del niño había sido lenta, marcada por terapias, exámenes constantes y noches de angustia, pero había sobrevivido. Y eso lo cambiaba todo. Alejandro también había cambiado. La silla de ruedas seguía allí, parte inseparable de su vida, pero había dejado de ser un símbolo de derrota. Tras una terapia intensa, apoyo psicológico y la retirada completa de las sustancias que lo mantenían debilitado, recuperó claridad, autonomía y, sobre todo, voz. Volvió a ocupar su lugar en la empresa, ahora con una postura distinta, menos arrogancia, más humanidad. La experiencia casi le había hecho perderlo todo, y le había enseñado lo que realmente importaba. Isabela fue condenada a una larga pena. Durante el juicio mantuvo la mirada fría hasta el final, incapaz de mostrar arrepentimiento. Cuando se leyó la sentencia, no hubo aplausos ni celebración. Solo silencio. Un silencio de cierre. El mal había sido interrumpido, no borrado, pero contenido. Lucía no se hizo rica ni famosa. Rechazó entrevistas, evitó la exposición. Siguió siendo sencilla. Pero su vida nunca volvió a ser la misma. Recibió apoyo económico para estudiar, algo que siempre había postergado por necesidad. Alejandro se aseguró de que nunca más fuera tratada como invisible, ni en aquella casa ni fuera de ella. Más que eso, se aseguró de que fuera respetada. Una tarde tranquila, mientras Tomás jugaba con cochecitos sobre la alfombra del salón, se acercó a Lucía y la abrazó sin decir nada. Fue un gesto pequeño y silencioso, pero cargado de significado. Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No necesitaba medallas. Eso era suficiente. Con el tiempo, el caso fue desapareciendo de los titulares. Como ocurre con casi todas las historias reales, fue siendo reemplazado por otras tragedias, otros escándalos. Pero dentro de aquella familia, nada fue olvidado. La lección seguía viva. El peligro no siempre grita, a veces susurra. Y los héroes no siempre llevan títulos ni trajes caros. A veces empujan carritos de limpieza y observan lo que nadie más quiere ver. Lucía continuó su vida con la certeza de que un solo gesto, hecho en el momento adecuado, puede cambiar destinos enteros. Alejandro aprendió que la fuerza no está en las piernas que caminan, sino en el valor de enfrentar la verdad. Y Tomás creció sabiendo que fue salvado no solo por médicos o por la justicia, sino por la atención y el corazón de alguien que se negó a mirar hacia otro lado.